Nuevamente, a nombre de todos, les damos la más cordial bienvenida a este webinar de tips para implementar y certificar ISO 9001-2015 en tu empresa. En la parte inferior de su pantalla principal aparecen unos círculos, aparece una opción de chat. Cualquier pregunta que tengan a lo largo de la presentación la pueden hacer ahí para al final responderla. Pues bienvenidos a nombre de tú, les damos la más cordial bienvenida. Los dejo con José Javier Juárez, quien va a ser el presentador esta mañana. Muchas gracias, que lo disfruten. Javier, habilita tu micrófono. Perdón. Habilita tu micrófono, por favor. ¿Ahí está bien? Ya te escuchamos. Muchas gracias. Ya, perfecto. Perfecto, muchas gracias, Juan Pablo. Bienvenidos a todos. Vamos a hacer unos pequeños tips. Tenemos poco tiempo, pero creo que van a ser concretos, ¿sí? Primeramente, a ver si nos falla la tecnología. Esta será la agenda del día de hoy. Vemos un poquito rápido de lo que es ISO 9001, qué estándares se van a necesitar considerar cuando se empiece a implementar un sistema de gestión, cuáles serán las etapas para llegar a un proceso de certificación ISO 9001-2015, qué es una auditoría de certificación y cómo hacer un transfer de certificado a aquellas empresas que ya están certificadas, pero por el servicio a lo mejor quieren cambiar de casa certificadora, recomendable TV, no, obviamente, cómo sería un transfer de certificado. Entonces empecemos primeramente con esta presentación. Antes de conocer un poquito de lo que son los sistemas de gestión, vamos a empezar con estas pequeñas frases, ¿no? Cuando las personas no entienden los sistemas, hablando de sistemas de gestión, obviamente, ven los eventos como incidentes aislados, ¿sí? Ven los síntomas, pero no las causas profundas del problema, por ejemplo, el efecto del iceberg. Y esto es muy común cuando nos llegan las quejas o las reclamaciones de los clientes. Y además es un deber, es un obligado de la norma ISO considerar las quejas de los clientes, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una queja? Regularmente la corregimos, regularmente hacemos el cambio del producto, pero no hacemos una acción correctiva profunda, no hacemos un análisis de las causas. Entonces es un efecto del iceberg. Es lo que pasa cuando no entendemos los sistemas, los vemos aislados y solamente hacemos pequeñas correcciones, pero no profundizamos. ¿Sí? No entienden cómo una intervención en una parte de una organización pues puede causar estragos en otra parte o en otro momento. ¿Sí? O sea, pensamos que las acciones o los procesos que llevamos a cabo y las tareas y operaciones no van a afectar a los demás procesos si solamente afectan al mío. Pero claro que no, porque estamos hablando de sistemas. Entonces, toda la parte de esas entradas al proceso que no hacemos adecuadamente van a repercutir en las salidas de otro proceso. Y entonces estamos no considerando un sistema, no entendiendo ese sistema, ¿no? Y usamos frases siempre como siempre lo hemos hecho así, a mí nadie me dijo, en dónde está escrito, no hay nada dicho, siempre nos ha salido bien. Eso es no entender un sistema y es por ahí donde se empieza esta parte de la estandarización. No por nada lleva la ISO con la versión primera que fue en la versión 86 hasta ahorita la versión 2015, ¿sí? Para poder entender y mejorar esa estandarización de los procesos, ¿no? Bien, ¿qué es la ISO 9001-2015 primeramente? Pues es la norma certificable de la serie, de la serie 9000. Tenemos otras normas como la 14000, como la 45000, como la 22000, ¿sí? Como la 27000, como la 37000. Pero la serie 9000 pues, nos habla de sistemas de gestión de la calidad. ¿Sí? Es el estándar certificable que regula esos sistemas de gestión. Pero para yo poder implementar ISO 9001, pues debo de considerar no nada más la ISO 9001, ¿sí? Que son los que traen los requisitos, sino debo de entender también lo que es la ISO 9000, que son los fundamentos y el vocabulario, ¿sí? Dentro de los requisitos a la 9001, si ya muchos por ahí la tendrán adquirida del MNC o directamente de la página de ISO, encontrarán todo lo que son los debes. Y sabemos que los debes pues, son los obligados. Y uno de los debes obligados es la competencia del personal. Entonces, para clarificar lo que es la competencia, pues tenemos que remitirnos al fundamento del vocabulario, que es la ISO 9000. Por eso es necesario considerar para su implementación.
y es como el diccionario de la norma ISO. Y a su vez, la norma ISO 9001 nos va a pedir la mejora continua. Y si bien la 9004 no es certificable, sí nos manda los deberías, que son las recomendaciones para tener esa mejora continua del sistema de gestión una vez certificado, ¿no? Para tener el éxito sostenido, como bien lo dice. Pero considerando también que uno de los debes es realizar auditorías internas y no auditores internos, pues la 19011, que no es certificable, pero sí manda las directrices para las auditorías de sistemas de gestión, nos manda los lineamientos para poder establecer el programa de auditorías internas. Entonces, también deberemos de considerarla al implementar nuestro sistema de gestión. Y recordemos que en el 6.1 de la norma ISO nos habla de considerar los riesgos y oportunidades en el sistema de gestión, pues podemos basarnos en la ISO 31000 que nos da las directrices para los sistemas de gestión. Por eso que al implementar un sistema podríamos considerar no nada más la 9001, sino estas otras 4 normas de referencia. Vale la pena recordar que la única certificada es la 9001, pero para implementar 9001 debemos de considerar las normas anteriores. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero certificar un sistema de gestión? Pues estas son las etapas principales, ¿no? Primero que hacer un diagnóstico inicial, ya sea por un consultor o ya sea por su proceso interno de sistema de gestión, su departamento de sistema de gestión, su coordinador de sistema de gestión, porque debemos saber dónde estamos parados, hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Para poder empezar. Si la gente no tengo el recurso necesario, no tengo el personal adecuado, no tengo las capacidades adecuadas, necesitamos hacer ese diagnóstico inicial. Y después del diagnóstico inicial, revisar el alcance o determinar el alcance del sistema de gestión, ¿sí? Puede ir a la par. ¿Por qué el alcance? Porque esto es bien importante, nos va a determinar el alcance, la duración del tiempo de la auditoría y también la duración del tiempo de documentación del sistema de gestión. Nos va a determinar si necesitamos incluir el diseño y desarrollo, que es algo muy marcado y muy considerado, ¿no? Pues tanto la parte determinante del recurso financiero que vamos a implementar como un proceso de desarrollo, o se puede excluir, o en un momento dado lo podemos excluir, o también el cliente que nos solicita una certificación, nos pide que tenga certificado el diseño o el desarrollo de un proceso. Ya una vez que tenemos el diagnóstico y el alcance, entonces documentamos el sistema de gestión, empezamos a documentar el sistema de gestión. Tenemos que realizar una auditoría interna después de implementación, como la parte de la verificación del cumplimiento de los requisitos y de los debes. Y entonces ahora sí viene la auditoría de fase 1 y la auditoría de fase 2. ¿Sí? Hay algunas normas que los organismos de acreditación, como DAX, como ANAF, como UCAS, permiten a empresas de cierto alcance y de cierto número de personas realizar auditorías de fase 1 y fase 2 de manera continua, aunque es poco riesgoso dependiendo del alcance del sistema de gestión o del alcance de la madurez del sistema para llegar a la auditoría de fase 1 o fase 2. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, pues, las auditorías de seguimiento. ¿Sí? El proceso no termina hasta que llegamos a la fase 2 y nos dicen que estamos certificados y nos emiten nuestro certificado así bonito, con los sellos, elegante, sino que a los 12 y a los 24 meses nos vienen auditorías de seguimiento. Tenemos que mantenerlo, ¿sí? Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla pues no se mejora. Por eso tenemos auditorías de seguimiento o auditorías de vigilancia, no es otro término que se les da también. Entonces, para el diagnóstico inicial, tenemos que determinar con esas tres preguntas principales. ¿Cuál es la principal razón para certificarse? Me lo está pidiendo un cliente, es una necesidad de la empresa, es un proyecto de crecimiento, es para el valor agregado a nuestros procesos y nuestros productos con nuestros clientes, queremos entrar a un mercado, ¿sí? Y conocer el estatus de los procesos y la documentación previa, ¿sí? A certificar. Esto es bien importante para ver dónde estamos parados, qué tipo de sistema de documentos tengo y cuál es la estructura organizacional de la empresa, ya lo habíamos dicho. Tengo el recurso, no nada más financiero, sino el recurso humano suficiente para poder llevar a buen término una certificación, es decir, quién va a coordinar el sistema de gestión, si tengo diseño y desarrollo, tengo el personal adecuado,
Si dentro de nuestros procesos voy a incluir un laboratorio, tengo el personal competente con laboratorio, que tenga esas competencias, que tenga esos conocimientos, esas habilidades, esa experiencia. ¿Sí? Tengo determinado el director del sistema de gestión o la alta dirección del sistema de gestión. Va a depender mucho del alcance de los procesos a certificar. Entonces, todo eso es importante revisarlo en el diagnóstico inicial. Es dónde estamos parados para saber hacia dónde voy a llegar o cuánto tiempo me voy a llegar. Regularmente algunas empresas lo hacen por requerimiento de los clientes y se los exigen de manera rápida. Entonces, el tiempo estimado para la implementación y certificación de un sistema de gestión varía de la madurez y del diagnóstico inicial, pero en promedio está entre los 10 y los 14 meses. Hay empresas que dicen, es que lo necesito en 3 meses, pues entonces el nivel de trabajo y el nivel de compromiso tiene que ser demasiado alto. Hay empresas que dicen, lo necesito en 6 meses, pero aquí vamos más del necesito hacia el nivel de compromiso y el nivel de madurez que tenga que llevar para la mejora del sistema. Son cosas que hay que considerarse, por ejemplo, en este diagnóstico. Y vamos hacia acá con esta lámina que es de Fausto. Ustedes fíjense que desde 1999 y creo que al día de hoy en las empresas se han quedado consultoría, pues sigue siendo vigente. ¿Dónde quiero llegar a mi madurez del sistema? ¿Dónde estoy? Ya que empiezan a hacer su diagnóstico, visualícense en esta gráfica. ¿Sí? Estoy reaccionando cuando apenas empiezo a controlar los procesos. Estoy haciendo aseguramiento de procesos cuando estoy empezando a prevenir. Ya tengo un poco de eficacia cuando ya tengo una gestión de proceso y empiezo a llegar a la mejora continua cuando empiezo a hacer la eficiencia. Y llegar a clase mundial es ya tener la excelencia. Entonces, ¿cuál es el tiempo de donde ustedes van a llegar desde la fase 0 hasta clase mundial? Lo que hay que considerar dentro del diagnóstico inicial. ¿Sí? Para el alcance de su sistema de gestión, ya que tengo definido incluso el diagnóstico inicial, también hay que considerar el alcance del sistema. Puede ser a la par. ¿Cuáles son los productos y servicios de la organización? ¿Tengo solo comercialización o voy a excluir comercialización, voy a excluir diseño y desarrollo, o solamente manufactura de procesos? Entonces, ¿cuáles son los productos y servicios de la organización que te interesan certificar o que tu cliente te está solicitando? ¿Eh? El diseño y desarrollo es parte de tus procesos de la organización. ¿Valdría la pena considerarlo o por el momento lo vas a excluir? Eso es lo que tienen que determinar ustedes, dependiendo del requisito de los clientes. Si ustedes pretenden certificar ISO como para llegar a la IATF 169, porque ahora cambió un poquito el esquema. Ya antes era la TS, 149, ISO TS, ahora ya es IATF. Y ahora para una certificación inicial necesitas primero tener un año antes de certificación ISO. Entonces, si ustedes piensan certificar ISO para después de tiempo, un año ya con su sistema de gestión, migrar a IATF, entonces el diseño y el desarrollo tendría que considerarse parte de sus procesos. Posiblemente no, pero el desarrollo del proceso sí. El desarrollo del proceso para IATF sí son obligados. Entonces hay que considerarlo desde el alcance de su sistema de gestión. ¿Cuáles son los límites y exclusiones de los procesos que se incluyen en su sistema de gestión? Esto es, les va a incluir, por ejemplo, tienen laboratorio, tienen equipos de medición o recursos de medición, o no se ocupan, o hasta qué punto se ocupan, no tienen procesos de maquila, o si mandan maquila algún proceso, todo lo hacen interno. Entonces todo eso en el sistema, en el alcance del sistema de gestión debe ir considerado y documentado, obviamente. Se apoyan de procesos externos que afectan al producto, por ejemplo, la organización, utilizan maquiladores de producto, utilizan servicios que interfieren en el producto o en el proceso, o algún requisito de la norma no aplica en su sistema de gestión. Hay que considerarlo como parte del alcance. Y una vez que se tenga determinado bien el alcance, entonces sí se puede empezar a planear o hacer un programa de implementación para determinar el tiempo estimado de certificación. Para documentar el sistema de gestión, obviamente tenemos que considerar el modelo. Este es el modelo de la ISO. Fíjense bien, hay que considerar como parte de las entradas todo el contexto de la organización, recursos del cliente y las necesidades expectativas de partes interesadas. Y por último, en la salida del proceso, pues la satisfacción del cliente, los productos y el resultado del sistema. Y hay que
considerar algo muy fuertemente marcado como cambio de la versión 2008 a la versión 2015 de la norma ISO. Se fijan, el liderazgo está en el centro del modelo del sistema de gestión. Tiene una razón principal. Ustedes revisan la norma ISO y confrontan la versión 2008 contra la versión 2015, ya no se considera en la versión 2015 el representante de la dirección. Ahora ya le llama al punto 5 de la cláusula liderazgo. Entonces, allí radica justamente el core del modelo de la ISO para poder tener ese compromiso y esa culminación en la certificación. La alta dirección ya no puede estarse desligando en un representante de la dirección para poder atender las auditorías o para atender el sistema de gestión. Tiene que estar al pendiente de la alta dirección. ¿Sí? Y va a depender quién va a ser mi alta dirección dentro del alcance del sistema de gestión. ¿Sí? ¿Qué documentación necesito para el sistema de gestión? Bueno, antes, ya después de tener el alcance y revisado el modelo, es recomendable, como tip, realizar una reunión de arranque del proyecto con el personal responsable de los procesos y la dirección del sistema de gestión. ¿Sí? Lo recalco, la dirección del sistema de gestión es bien importante que esté al pendiente, que esté involucrada y comprometida para el logro de este objetivo. Y la reunión de arranque también es para establecer los canales de comunicación y que todos estén en el mismo nivel de entendimiento del compromiso de una certificación. Por eso es bien importante ese arranque del proyecto. Revisar también si tienen las capacitaciones, la interpretación de la norma ISO, bien importante tenerla con los responsables de los procesos, porque es un marco de referencia de lo que va a venir en la documentación, para que no se extrañen, oye, ¿por qué tengo que documentar? ¿Por qué tengo que ajustar mi registro? ¿Sí? ¿O por qué debo de dejar de registrar en la libreta normal de raya de cuadrícula en la bitácora y compro un Office Depot para poder tener un código documento en un documento, un manual o un formato hecho en una imprenta que tenga un código de documento para ver el número de versión vigente? Todo eso nos va a llevar en la capacitación de la interpretación de la norma, los puntos específicos para cada proceso, ¿sí? Y determinar los procesos y no departamentos, porque a veces tenemos esa confusión, que un proceso es un departamento. Ocasionalmente los procesos coinciden con los nombres de los departamentos, pero no necesariamente todos. Hay que determinar eso. El curso de formación de auditores internos bajo la norma ISO 19011 versión 2018, que sufrió un cambio apenas el año antepasado, como parte de las capacitaciones, y sesiones de concientización sobre el sistema de gestión con el personal, porque recuerden que hay un punto bien importante en la norma ISO, que es el punto 7.3, que se llama conciencia, donde el personal que está involucrado en el sistema de gestión, así sea un operador, así sea el director, así sea el gerente, tiene que tener claro cuál es su juego en el sistema de gestión, su participación principal para lograr los objetivos del sistema de gestión y si está involucrado en algún objetivo de calidad. ¿Sí? Pues tenemos que tener la elaboración o ajuste de información del sistema de gestión. Si tenemos documentación, el diagnóstico inicial tuvimos que ver. Si tengo registros, si tengo documentos, si tengo procedimientos, si tengo manuales. Si no los tengo, tengo que crearlos o elaborarlos. Si ya tengo alguno, tengo que ajustarlos. ¿Y con qué los voy a ajustar? Pues con los requisitos, con los debes de la norma ISO 9000. Recuerden que la norma ISO 9001 en el apartado 7.5 te dice la información documentada, tienes que considerar los requisitos de la norma ISO más los que tú como organización consideres pertinentes. Y en ese momento, los que tú documentes en el sistema de gestión como pertinentes extras a los debes, se vuelven auditables. Es importante hasta dónde delimitas los debes de la norma. Vamos a empezar de menos a más de la recomendación, no que se queden en lo básico, pero sí que empiecen a dominar lo principal, los requisitos de la norma, y de allí buscar la mejora. Y eso es lo que pide la norma, buscar la mejora, madurar el sistema y después establecer los demás requisitos que te lleven a una retroalimentación de tu organización y a una rentabilidad de la organización, lo que busca la norma. Bien importante determinar los requisitos legales y reglamentarios aplicables como parte de tu sistema de gestión. ¿Qué normas te está solicitando el cliente si vas a realizar
pruebas de laboratorio con el cliente, pruebas para validar sus procesos, sus productos, considerados como parte de los requisitos reglamentarios o legales. Y generar un análisis de riesgos y oportunidades. Esto es básico, se lo viene en el apartado 6.1. Muchos se centran en los riesgos y dejamos por fuera las oportunidades. Si tenemos solo los riesgos y no tenemos oportunidades, nos podemos meter en un problema en la auditoría, tanto fase 1 como fase 2. Entonces, no dejen de lado las oportunidades, ¿sí? Los riesgos, céntrense. Hay varias metodologías. Para eso nos puede ayudar la norma ISO 31000 que vimos hace rato, ¿no? Hay muchas metodologías para determinar los riesgos del sistema de gestión, ¿sí? Capacitación y difusión sobre la información documentada. Conforme vayan ustedes implementando y ajustando sus manuales, sus procedimientos, sus registros, es importante que capaciten a la persona. No es nada más crear el documento, no es nada más crear el formato, ponerle ahí el código que se vea bonito, que se vea la revisión, sino es importante enseñarle a la gente cómo llenar la documentación o para qué está el procedimiento, ¿sí? Y generar las evidencias o registros del sistema de gestión, que es lo que el auditor les va a revisar. Seguramente para auditoría inicial, pues van a pedir regularmente 3 meses al día de la auditoría. Para auditorías de vigilancia, pues nos podemos ir incluso hasta los registros del último año, ¿sí? Establecimiento y medición y seguimiento de indicadores o los KPIs, dependerá de la madurez de su sistema de gestión. Vamos con KPIs o vamos con indicadores, pero es importante establecer a partir de los objetivos de calidad, tendremos que enlazar estos indicadores y realizar una documentación de la revisión por la dirección. Un obligado para fase 1 y para fase 2. Si no tenemos una revisión por la dirección, nos podemos meter en un problema. Una vez que tengo documentado mi sistema, pues tengo que hacer una revisión para verificar cómo va. Para eso nos sirve la auditoría interna, que además es otro obligado para poder tener fase 1 y fase 2. Tengo que planear y ejecutar la auditoría interna a la totalidad de los procesos del sistema de gestión. Si ustedes no llegan con una auditoría al 100% de los procesos declarados en su sistema de gestión, habrá problemas para fase 1 o para fase 2, ¿sí? Ya sean no conformidades. La competencia de los auditores, ¿sí? Bien capacitados, tener los registros, las evidencias, listas de asistencia y las evaluaciones de su competencia o de su desempeño de la auditoría. Si revisamos la norma ISO 19011, pide esa evaluación. Es una norma de referencia, hay que considerarlo como buenas prácticas. Es una parte que te da una mejora, evaluar el desempeño de los auditores. Si no tengo auditores capacitados, o están capacitados, pero no tienes experiencia, no tienes esa competencia adecuada, pues puedo contratar auditores externos como parte de mi equipo de auditoría interno y al mismo tiempo irlos preparando, que sirva como un coacheo, que sirva como un sparring para poder cumplir con el debe la norma, pero también como parte de la formación de mi equipo interno. Y obviamente después de una auditoría pues, vamos a tener que levantar las acciones correctivas derivadas de esa auditoría, ¿no? Realmente aquí en sistemas iniciales las acciones correctivas siempre van a venir primero de una auditoría interna, aunque no es la regla principal. Las acciones correctivas deben ir sistemáticamente y tienen que ser por revisiones de proceso, por auditorías, por quejas del cliente, las reclamaciones, decisiones directivas, indicadores que no llegan a meta. Hay que considerar varias fuentes para acciones correctivas. Pero en un sistema inicial regularmente vienen las primeras acciones correctivas por una auditoría interna. Es opcional y también TÜV-Nord, cuando ustedes cotizan con ellos, les da la opción de tener una auditoría de GAP o una preauditoría como parte de la preparación a la auditoría de certificación, ¿sí? Es una recomendación muy, muy sana para poderla tener y poder llegar bien preparados, ¿no? Ahora, tenemos ya nuestro sistema de gestión implementado, documentado, ya hicimos la revisión por la dirección, ya hicimos la primera auditoría interna, y ahora, ¿qué me falta? Pues aceptar o llegar a la auditoría de fase 1. ¿Qué nos van a revisar? Aquí es una auditoría totalmente documental, donde principalmente, esto es lo importante, pero se revisa el 100% del sistema, pero se pone un poquito más de énfasis en la parte de contexto de la organización, la revisión por la dirección, el análisis de riesgos y las oportunidades, la auditoría interna, los objetivos de calidad que se han cumplido y esos planes para lograrlos, cómo van desarrollados, ¿sí? Si ha habido ajustes, no ha habido ajustes, van en tiempo, qué acciones correctivas se han tenido, ¿sí? Pero todo esto es de manera documental. Recordemos que en una auditoría de fase 1
no hay no conformidades. Simplemente se determina, ¿se pasa a fase 2 o no se pasa a fase 2? Si hay incumplimientos, se declaran, hay un reporte, pero no se considera como una declaratoria de una no conformidad. Simplemente hay o pasas o no pasas. ¿Sí? Ya que nos dieron el visto bueno, el auditor en auditoría nos dijo que sí se recomienda pasar a fase 2, entonces pues nos vamos a fase 2. La fase 2 también es documental, pero también es in situ, considerando el documento de fase 1 más la concordancia y el cumplimiento del sistema de gestión implemento. Aquí sí vamos a ir, o el auditor va a ir a cada uno de sus procesos, les va a pedir todas sus evidencias. Va a hacer entrevistas, va a tomar registros, va a tomar toda su auditoría, y entrevistas con el personal, con todos los procesos, entrevistas con el director del sistema, entrevistas sobre el cumplimiento de los objetivos de calidad, los acuerdos de la revisión por la dirección, y esta no tiene que ser después de 90 días. Entre fase 1 y fase 2, máximo puede haber 90 días. ¿Sí? En algunas organizaciones hay que revisar cada caso en particular. Se podría hacer fase 1 y fase 2 de manera continua, pero hay que considerar parte del riesgo de la auditoría. ¿Sí? Hay unas normas, unas directrices que hay que cumplirse previo a tener auditorías continuas. Pero no puede exceder de los 90 días entre fase 1 y fase 2 para certificar. ¿Sí? Ya que tuve la auditoría de fase 2, entonces tuve no conformidades, no conformidades, acciones correctivas, entonces ya me dan mi certificado y lo que me queda es esperar la auditoría de seguimiento. Trabajar en el Inter después de fase 2 de auditoría, como lo dicta tu sistema de gestión, considerando todos los tiempos que tú marcaste en tus documentos, los tiempos de auditoría, los calendarios de capacitaciones, los registros que tú marcas, los indicadores, las reuniones, y tu auditoría de seguimiento, la primera, porque tú tienes dos después de la de certificación inicial, tienes la primera a los 12 meses y la segunda a los 24 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay en cada una de estas? A los 12 y a los 24 se va a confirmar el cierre de acciones correctivas derivadas de la auditoría anterior. Si tú tuviste auditoría o acciones correctivas, disculpen, en fase 2, a los 12 meses se van a corroborar y va a revisar el auditor la evidencia, aunque la es mandado electrónicamente, de que no hay alguna recurrencia de esa acción correctiva de fase 2. O a los 24 meses, si en la auditoría de vigilancia 1, ¿sí?, se va a revisar si hubo acciones correctivas, lo mismo, esa evidencia para evitar una recurrencia. Eso es lo que hay que poner atención para cada una auditoría de vigilancia. Auditoría de recertificación, es bien importante considerar los tiempos porque he tenido casos de algunos clientes que se les barre ahí el tiempo, el calendario, y solicitan a muy corto tiempo las auditorías de recertificación. Tiene que empezar 90 días antes de que vence tu certificado. Y me refiero a 90 días ya establecido con la casa certificadora, en este caso TV, que empieces a hacer el contrato, que empieces a hacer la programación. ¿Por qué? Porque si tú tienes acciones correctivas, tienen que estar cerradas al momento de la emisión del certificado. Y esto va a depender o va a determinar mucho la continuidad de tu certificado con la fecha inicial para que crees un historial de certificación. Es bien importante considerarlo. Auditoría de recertificación 90 días antes del vencimiento de tu certificado. ¿Sí? Las auditorías de recertificación pues solamente son en una fase, ya no es como auditoría inicial, fase 1 y fase 2, es solamente una fase y es documental y en sitio. ¿Sí? Ahora, yo ya tengo un certificado, pero está con otra empresa, con otro organismo certificador. ¿Qué necesito hacer? ¿Sí? Para transfer de certificados, estoy con otra empresa y quiero pasarme con TV. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo, considerar el transfer 90 días antes del vencimiento del certificado, y la auditoría de transfer también es igual en una sola fase, documental y en sitio, pero aquí hay que considerar este tipo otros documentos. ¿Sí? Las acciones correctivas de tu última auditoría con evidencia de cierre con el organismo certificador y el reporte de la última auditoría emitido por tu anterior organismo certificador. Esto es bien importante que lo tengas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta evidencia se manda al organismo acreditador con el que está trabajando, en este caso tuve con DAX, para poder hacer la validación y poder empezar el transfer del certificado. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí es poco el tiempo, nos fuimos un poquito rápido, pero no tenemos más tiempo. No sé si ya pasamos a preguntas, Pablo. Sí, muchas gracias. Vamos a darles unos segundos.
Recuerden, en la parte inferior aparece una opción que es el chat. Ahí pueden poner sus preguntas para exponerlas en la presentación. Hay una pregunta, Javier, que nos dice, yo quiero implementar el sistema ISO en mi organización, pero no tengo absolutamente nada. Más o menos, con base a tu experiencia, ¿cuánto tiempo me llevaría a implementarlo? Yo siempre parto de un diagnóstico. Nosotros como consultores, tú lo sabes, Juan Pablo, siempre partimos de un diagnóstico inicial, Sí, porque puede ser que tú no tengas nada codificado, pero yo creo que sí tienes documentos. Entonces el tiempo va a determinarlo de acuerdo a la madurez del documento que tengas. A lo mejor solo falta codificarlo. Entonces sí es importante un diagnóstico inicial. Como consultores partimos de eso. Entonces como auditores también es trascendental. Pero la experiencia de los que hemos implementado, como decía, se llevan de 10 a 14 meses por lo general. ¿Eh? ok, Por lo general. perfecto. Hay una pregunta de Cristian Cruz. ¿Cómo puedo determinar un alcance asertivo en la organización? Eh, yo creo que el alcance asertivo es muy buena pregunta de Cristian Cruz. Tiene que ser platicado con la alta dirección, ¿sí? Si un cliente te está pidiendo el alcance específico para un diseño y desarrollo, pues a lo mejor por requerimientos del cliente, como parte del contexto, tienes que determinar tus necesidades específicas, lo vas a tener que considerar. Pero si como una decisión estratégica, esto es lo más asertivo y lo más adecuado, es qué es lo que necesita tu empresa para poder mejorar. Yo creo que esto es platicado con decisiones estratégicas con la alta dirección y eso es lo más asertivo que pueden hacer. Ok. Hay otra pregunta donde me dicen, al momento de recibir la visita por la certificadora, ¿mi consultor puede estar en la visita? Hay que platicarlo con algún certificador. Regularmente, sabes que tu vendedor no pone objeciones. Sin embargo, aquí tu consultor o tu asesor tendría que estar o evitando interferir en el proceso de contestar las preguntas que hace el auditor, ¿no? Puede estar presencialmente, tomar sus notas, pero no intervenir, porque en el momento en que intervenga, pues está infringiendo las reglas de la auditoría, ¿no? Al que se están auditando es a la organización, no al consultor o al asesor. Sí valdría la pena considerarlo con algún certificador o con el auditor si permite estar, pero sí podría estar siempre y cuando no interfiera. Ok. Hay otra pregunta de Cristian también. Si en el punto 6.1 en tema de riesgos no determina oportunidades, ¿se tiene como un incumplimiento mayor? Eh, Se entiende primeramente como un incumplimiento y sí puede ser a lo mejor una causal de una no conformidad mayor dependiendo del caso específico. ¿Por qué? Es un requisito, es un debe, y entonces esa oportunidad no la estás considerando como parte de una decisión estratégica. Digamos que el 6.1 va muy ligado a la parte estratégica, tiene que estar revisada por la dirección. Además, va alineado al 9.3, que es revisión por la dirección, donde dice que tiene que revisar el avance de los riesgos y oportunidades. Entonces, te puede llevar a una cosa u otra, y si en un momento sí podría considerarse a lo mejor una no conformidad mayor. Ok. Aquí hay otra pregunta. Con todo eso que está pasando de la pandemia, ¿qué tan recomendable es realizar una auditoría remota? ¿Qué tan recomendable? Pues es altamente recomendable porque son igual de efectivas que las presenciales. Tú sabes que las normas para auditorías remotas, los lineamientos más bien, no normas, los lineamientos para auditorías remotas, tienen la misma validez que una auditoría presencial. Para el caso de 9, ¿no? Hay otras normas como la 22 donde sí tienes que tener auditorías presenciales y solo una parte se considera remota, pero lo que es la 9 y la 14 la permiten, la auditoría remota. Entonces sí es viable, pero yo creo que aquí más que viable tendrías que ver la madurez de tu sistema para afrontar cualquier auditoría, sea remota o sea presencial, tienes que considerar el nivel de implementación y madurez de tu sistema de gestión para afrontar la auditoría, pero recomendable es altamente en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias, Javier. Orlando, no sé si tú tengas alguna pregunta.
Sí, por acá nos pregunta Elizabeth, ¿cómo podemos definir cuando aplica el punto de diseño? No escuché bien, Orlando. Sí, nos preguntan, ¿cómo podemos definir cuándo aplica el punto de diseño? ¿Cuándo aplica el punto de diseño? Diseño, entiéndase diseño, lo que tú haces desde un origen en tu organización y lo presentas al cliente. Tú tienes propuestas de diseño, ¿no? Pongamos el ejemplo de un diseño de modas, tú vas a diseñar un vestido, ¿sí? O una playera, una blusa, unos zapatos, y los lanzas al mercado del cliente para que el cliente te los compre, te los consuma, ¿sí? Te los apruebe. Entonces, desde ahí defines el diseño, si tú lo haces de una manera de origen en la organización. Porque el desarrollo es un requerimiento que el cliente te da como un ajuste o una igualación, esa parte del servicio. Entonces, desde ahí defines si tú creas el diseño, si tú creas ya sea el proceso, la estrategia. Por ejemplo, tu certificado diseña cursos. Desde ahí defines si incluye en tu sistema de gestión el diseño. ¿Qué vas a proponer? ¿Qué dinámicas crea uno como constructor, como consultor? Esa parte desde ahí se determina si tu proceso, tu alcance incluye el diseño. Muchas gracias, Javier. Orlando, ¿alguna más que tengas? A de Sergio Sánchez. ¿Qué pasa con este periodo que las empresas están en paro? ¿Cuál es el manejo óptimo de esta situación en cuanto a la revisión por la dirección? Eh, Tu sistema, justamente por eso es un sistema, tu sistema que está implementado, tiene que considerar parte de las eventualidades. Entonces, si tu empresa en estos tiempos de pandemia, vamos a decirle así, ¿no? De que nos están forzando a quédate en casa y hay cierre de operaciones por completo, entonces tu sistema te tendría que llevar a una postergación de esa revisión por la dirección, pero tienes que documentarla y declararla. Por eso es un sistema. No tienes que inventar. Tendrás un calendario y si la revisión por la dirección te tocaba hacerla la semana pasada, ¿sí? Pero sigues en cierre de operaciones, tendrías que lanzar un comunicado, tendrías que hacer una postergación o ver la posibilidad de hacerlo de manera remota, si tus posibilidades te lo permiten, porque por eso es un sistema. Muchas gracias. Orlando, ¿alguna pregunta más que tengas tú? Sí, por aquí tengo una, a lo mejor puede ser ya de las últimas. Dice, ¿qué tiempo se recomienda para la revisión de las acciones correctivas y su cierre? ¿Qué tiempo no debe exceder? Mira, no hay una regla como tal escrita para el tiempo que no debe exceder, pero lo recomendable es que la cierres entre un periodo de 15 días y no más de 3 meses. ¿Por qué? Entonces es una acción correctiva. Y regularmente a veces nos gusta lucirnos en los tiempos con la dirección o con los auditores. Se hace la junta de análisis de acciones correctivas y dicen ya mañana queda cerrada. Se cierran, pero luego se nos olvida el seguimiento y entonces al tiempo vuelve a salir otra acción correctiva similar. Recuerden que lo que nos pide la norma ISO, el 10.2, es evitar esa recurrencia o que ocurra en otra parte del proceso. Entonces, yo creo que consideramos como consultores que un tiempo entre 15 días y máximo 3 meses es un tiempo óptimo para cerrar y revisar la efectividad de esa acción correctiva para que se cree ese hábito dentro de la acción correctiva. Perfecto. De igual forma, todas aquellas preguntas que se pudieron quedar ahí o puedan surgir después, al término de la siguiente lámina viene mi contacto, jmichaus@tu, John Medionor. Nos las pueden hacer llegar y con todo gusto se las contestamos. Vamos a tener curso el día de mañana de auditor interno 9001-2015, jueves y viernes, van a ser 2 sesiones
de 8 a 2 de la tarde. Por aquellos que gusten participar y hayan estado en este webinar, que aquí tenemos la lista, obtienen un 15% de descuento. De igual forma, les hacemos llegar el calendario. Y Javier, ¿algo más que quieras agregar? No nada más cuidar en su documentación, sistema de gestión, lo que documenten hay que cumplirlo. Si ponemos en un calendario realizar capacitaciones, revisiones, reuniones a un tiempo establecido, hay que procurar cuidarlas. Los registros igual. Entonces, el nivel de cumplimiento va en función de lo que uno declara en su sistema de gestión y nada más es cumplirlo. Ok. Pues muchachos, muchas gracias a todos por aquellos que se conectaron. De igual forma está el contacto de su servidor. Si desean agregar algo más, saber de los siguientes cursos, con todo gusto les hacemos llegar la información. Pues Javier, muchas gracias. Orlando, muchas gracias por el soporte. Y estamos para servirles a nombre de TUCNOR. Les deseamos un excelente miércoles y cuídense mucho, por favor. Muchas gracias Gracias a por todos, participar. muchas gracias. Éxito en sus sistemas de gestión y échenle ganas. Así es. Muchas gracias, Javier. Buen día. Gracias, Orlando. Buen día.